Hola, ¿cómo están? Buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, estamos juntos. Para nosotros no culmina la cuarentena espiritual porque siempre estamos en esa concentración, en esa intimidad con Dios. Hoy día, que es el Día del Señor, nos reunimos todos juntos para escuchar la palabra, para adorar al Señor. Y quiero empezar en esta mañana con este Salmos precioso. El Salmo 103, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el día del Señor? Bendecir, hablar bien de Dios. ¿Y por qué tenemos que hablar bien de Dios? Porque en estos 7 días hemos podido pasar todos los días alimentándonos, vistiéndonos, abrigándonos, viendo a nuestros seres queridos y todavía estamos con vida. Esa es la razón principal por qué es que tenemos que decirle: Dios, gracias, Dios te bendigo, Dios eres bueno. En este día vamos a orar y después vamos a alabar juntos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos un nuevo día, una nueva oportunidad, Señor, de presentarnos delante de ti. Te bendecimos, Señor, y no queremos olvidar ninguno de tus beneficios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero
nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz y pureza, y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Pronto viene y a los suyos llevará, por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Él otra vez, Él otra vez, pronto viene Él otra vez. Continuando con nuestra serie de estudios sobre la carta a los Gálatas, hoy día estamos en el capítulo 2 y vamos a dar lectura del capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Yo voy a leer en la versión La Biblia en las Américas y tal vez es diferente tu versión. Dice así: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, los que eran nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente
para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también, yo estaba también deseoso de hacer. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y en esta mañana tenemos al pastor Miguel Marchiu que nos va a compartir el mensaje. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy contento de verlos otra vez y hoy día vamos a continuar con el segundo mensaje de esta mañana de nuestra serie sobre la epístola de Gálatas. Ustedes saben que cada grupo humano tenemos hay cosas que nos unen en común, ¿no? La familia, un club deportivo, nos une una asociación de amigos, etcétera, una ONG, un partido político, nos une simples ideales en común. Pero, como todo grupo humano, tenemos diferencias. Existen dos tipos de diferencias, las diferencias de forma y las diferencias de fondo. Por ejemplo, en un club de fútbol, ¿no? Forma, ¿no? Si vamos a ser más defensivos, más ofensivos, cómo quieren tener las camisetas y de tal o cual color, de tales características, ¿no? Son formas, ¿no? Las tácticas, estrategias de juego, en una familia también, un grupo quieren tener ciertas actividades, vamos a celebrar el cumpleaños de mamá, lo hacemos en la calle, en la casa de tal hermana o de tal hijo, cual hijo. Bueno, hay diferencias de manera, ¿no? Y por supuesto en la iglesia también hay diferencias de formas, ¿no? El culto hay que hacerlo a las 9, a las 10, lo hacemos con más coritos, más alabanzas o más himnos, si cantamos 3, 4 canciones, etcétera, ¿no? Si tenemos que predicar así muy formales, con corbatas, así con camisa, así todo más contemporáneo, un poco más informal. Organizar algún paseo, si lo hacemos aquí o allá, una actividad de la iglesia. Esas son diferencias de forma. Pero ¿y cómo se manejan estas diferencias? Bueno, entonces se discute, se conversa, ¿no? Pero a veces hay diferencias de fondo. Y diferencia de fondo es cuando hay, diríamos, desde la esencia de esa diferencia hay grandes cambios. Por ejemplo, en la iglesia, tenemos iglesias que cantan de tal manera, de cual forma, sus liturgias diferentes. Pero en el tiempo desde el cristianismo, en sus inicios, como en el primer siglo del cristianismo primitivo, inicial, ya empezaron a darse diferencias no de forma, sino de fondo. Empezaron a muchos de la secta de los fariseos, llegaron a ir convirtiéndose. Y ellos tenían una carga doctrinal religiosa del férreo cumplimiento, y hay un adicional de prácticas ceremoniales, y entonces ellos, los que se habían convertido, estaban creyendo y enseñando inclusive que los nuevos creyentes, en este caso se había formado ya muchas iglesias allí en Europa, había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo y ya habían sido, antes de ser cristianos, judíos, y habían practicado muchos ritos judíos. Pero ¿qué pasaba con los que nacieron en Europa, los europeos, los gentiles, como la Biblia así los llama? Los judaizantes, o sea, los nuevos convertidos de trasfondo fariseo, estaban enseñando que tenían que tener prácticas, que tenían que convertirse al judaísmo, circuncidarse,
y de esa manera ellos podían ser cristianos y ser salvos. Eso estaban enseñando. Diferencias de forma. ¿Qué pasa cuando, de fondo? ¿Qué pasa cuando las diferencias son de fondo de ese tipo? Si la iglesia, ¿cómo las maneja? Si no las manejamos bien, la iglesia se divide, hay gente que son heridas, confundidos, la obra se atrasa, la evangelización, el crecimiento de la iglesia se detiene, ¿no? Se para, nos estamos distrayendo en pelearnos, en conflictos. ¿Cómo manejar este problema de la unidad? ¿A quién le escuchamos? ¿Quién tiene la capacidad? ¿A quién oímos? ¿El que habla más fuerte, el grita más? Bueno, entonces la Biblia en Gálatas capítulo 2, vamos a ver cómo el apóstol Pablo manejó este problema. Y el tema de esta mañana se llama Guardando la unidad, basado en Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 10. Y voy a leer la primera dos versículos en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino. Y fue a Jerusalén, porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y estaba corriendo la carrera en vano. Pablo estuvo aproximadamente unos 80 años ya en Europa. Mientras él estaba persiguiendo, asolando el cristianismo, los cristianos, camino hacia Damasco, él tuvo una revelación especial, una luz, un resplandor que ya he mencionado y he contado y muchos ya saben, una experiencia muy especial en la cual él llega a convertirse al cristianismo. Estando una vez que se convirtió, él estuvo más o menos en ese tiempo, después de su conversión, estuvo aprendiendo del cristianismo. Y de una manera muy especial, Dios lo comenzó a ir enseñando, Dios lo comenzó a ir formando, guiando. Y entonces el apóstol Pablo fue creciendo, instruido por Dios, y luego su crecimiento fue tan veloz y tan rápido que él comenzó a estar ministrando entre la gente de aquel entonces, judíos obviamente, los que habían, pero los gentiles comenzó a evangelizar, o sea, a los no judíos. Y ya tenía cierta trayectoria, y una vez que él se había convertido, ¿no? Por supuesto, nos cuenta la historia bíblica. 3 años de haberse convertido, había crecido tanto entusiasmo, él viaja a Jerusalén y nos cuenta la Biblia que expresamente viajó a Jerusalén de Damasco hasta Jerusalén para conocer al apóstol Pedro, conocerlo, y estuvo 15 días, me imagino, para escuchar su experiencia, ¿no? A Jesucristo Pablo se había convertido, era una experiencia muy espiritual, una visión, una presencia especial de Jesucristo mismo. Y ahora poder hablar con un testigo presencial. Así que pasó 2 semanas con él y luego él regresa otra vez. Y él se va. Y entonces nos cuenta que ese fue su primer viaje, por lo menos relatado en la Biblia. En un segundo viaje relatado en la Biblia pasan 40 años después, o sea, unos 17 años, 3 años y 14, unos 17 años después, él regresa por segunda vez a Jerusalén, como nos dice la Biblia. Pero esta vez ella no llega como un recién convertido, ¿no? Como un creyente nuevo, sino ya regresa. Y además regresa, después de 14, y ya más formada espiritualmente, y regresa con 2 compañeros. Uno es Bernabé y Tito. Bernabé también había nacido en Europa, ¿no? Y Tito, un griego, un convertido nuevo griego. Y entonces nos cuenta que decidieron ir ahí porque Dios lo había guiado. Pablo había decidido regresar
Jerusalén, porque había una reunión. Ustedes en nuestras Biblias, Reina Valera habla del Concilio de Jerusalén. Bueno, es un nombre, pienso yo, un poco grande, ¿no? Concilio es como una reunión de líderes de distintas partes, de representantes de una organización. En este caso, el cristianismo, básicamente, claro, ya se había desperdigado de Jerusalén hasta parte de Europa, pero la iglesia no estaba organizada. Habían los apóstoles, los líderes, pero como el cristianismo, la iglesia se formó en Jerusalén, y entonces ahí estaban los apóstoles principales, es que el apóstol Pablo, aquel entonces solo Pablo, decidió regresar, ir a Jerusalén para encontrar con sus líderes, que eran los apóstoles de aquel entonces, los primeros que Jesucristo llamó y dirigieron la iglesia, y también con los líderes contemporáneos de Jerusalén. Así que era una reunión, sí, importante, pero no podemos llamarse un concilio así mundial, donde vinieron representantes de todo el mundo y tomar grandes decisiones sobre la doctrina, creencias. Ahí estaba, pues, como dice, la fuente, el origen del cristianismo, y así por eso que él decide ir. Y dice la Biblia que decide ir para tratar sobre el problema de los judaizantes, o sea, de esa secta de los fariseos que se convirtieron al cristianismo y que estaban enseñando que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y acá dice que Dios los guía a ir a Jerusalén porque era conveniente tratar ese problema. Fíjense lo que dice otra vez, porque Dios me reveló que debía hacerlo. El apóstol Pablo y Bernabé y Tito tienen la convicción, dice que Dios le había revelado, no simplemente tuvo ese sentido, Dios le reveló. ¿Cómo le reveló? No sabemos específicamente, pero si ustedes ven en Hebreos capítulo 1, dice que Dios en el pasado se manifestó de muchas maneras. A los antepasados de los hebreos, Dios habló a sus padres, a sus ancestros por medio de profetas, señales, visiones. Hoy en día, Dios ahora ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo. Y a Jesucristo, ¿cómo lo conocemos? A través de su palabra. Aquel entonces, porque Jesucristo presencialmente, físicamente, hoy no está. No podemos escuchar ya sus enseñanzas porque Él vivió hace 2000 años atrás. Él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y tenemos el legado de lo que Él enseñó y los cronistas, los evangelistas lo registraron en lo que hoy día tenemos en los evangelios. Y las cartas que escribieron los apóstoles, los escribieron para poder enseñarnos lo que ellos habían escuchado. Entonces, guardando la unidad del evangelio, primero se requiere la dirección de Dios. Hermanos, cualquier cosa que queremos hacer, si en la iglesia tenemos conflictos, dificultades, tú con alguien, etc., tenemos que buscar la dirección de Dios. No debemos movernos por emociones, reacciones, no debemos conducirnos por reaccionar emocionalmente. La segunda cosa que quiero hablarles es, para guardar la unidad se requiere sabiduría de Dios. En Gálatas capítulo 2:2 Pablo dice, en versión NTV, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Dice que el apóstol Pablo, con sus acompañantes, pero principalmente, él, guiado por Dios, va a buscar a sus líderes, pero lo hace en privado. Y él quería ir no solamente para discutir y tener un conflicto y no hubiera resultado. Imagínense, no era un viaje pues, de tomar una combi, un taxi, un bus y
media hora llegar ahí. Era un viaje que era costoso, largo y hasta peligroso. Y, y se esperaba que ese viaje fuese fructífero. Es más, Dios lo había guiado, le había revelado. ¿Cómo Dios le reveló? Bueno, entonces, tal vez un sueño, una visión especial, no nos cuenta la Biblia, pero nos dice que él fue a hablar privadamente. ¿Y con quién fue a hablar? Con los líderes de aquel entonces, los que eran las columnas de la iglesia. Del grupo de los 12, Jesucristo tenía 3 con quien era más cercano: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, el hermano de Jesús. Y fue a hablar privadamente con ellos para discutir, ya que a Pablo, él también era un ex fariseo y él un radical. Y posiblemente, y era necesario hablar privadamente para saber cuáles eran las creencias del apóstol Pablo. Ellos no tenían la interconexión, las reuniones frecuentes. No, Pablo no llegó a ser discípulo de estos apóstoles iniciales, los 12 discípulos. Así es que había una suerte de intriga, ¿no? Finalmente el apóstol Pablo, ¿cuál era su doctrina? Como el apóstol Pablo, si lo que él había aprendido directamente de Jesucristo, en una revelación muy especial, coincidía con los apóstoles. Así que era necesario conversar juntos, a ver si habían coincidencias, diferencias, conflictos, y entonces se fueron a hablar privadamente. Miren cómo se resuelve un problema de conflicto. La Biblia ya nos enseña en Mateo capítulo 18, del 15 y 19, cómo resolver conflictos, diferencias. Si bien en Mateo capítulo 18, versículos 15 y 19 habla de un conflicto cuando tú sientes que alguien te ha ofendido, ha pecado contra ti. La Biblia ya nos habla, capítulo 18, nos dice: tú ve y búscalo privadamente y háblale, y conversen, ¿no? Limen sus diferencias, que hay un malentendido, ¿no? O lo que sea. Y si la diferencia, el conflicto persiste, pues se busca a testigos más para que puedan mediar y ayudar, ¿no? Para que atestiguen la discusión, las conversaciones que tienen. Bueno, entonces ya vemos ahí los pasos, que por lo menos hay que conversar y privadamente. Es lo que hizo el apóstol Pablo. En vez de ir al concilio, a la reunión general de la iglesia con los líderes y entrar en un conflicto engorroso e incómodo, de mal testimonio inclusive, donde podía salir la carne, ¿no? El mal genio, la ira, el enojo. Nuestro viejo hombre, era preferible hablar privadamente. Miren lo que dice, por eso que es necesario, importante, primero oír las partes, no reaccionar, no atacar, no ir con predisposiciones, entender el panorama completo. Fíjense en Santiago 1:19 dice: sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Pablo, sabemos que él tenía un carácter fuerte, colérico. Inclusive Pedro también sabemos que era de carácter rabio. Hubieran chocado, ¿no? Dos toros, 2 rayos se iba a encontrar y iba a haber una gran explosión. Entonces, la Biblia nos enseña, Santiago 1:9, sea tardo para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes que oír, le es fatuidad y oprobio. Significa que somos tontos si nosotros respondemos antes de oír, hablamos, reaccionamos. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Nos vamos a librar de muchos problemas, hermanos, si nosotros contenemos nuestra lengua y antes reaccionar, como en las redes sociales. Escribimos tonterías, retuiteamos, copiamos y enviamos muchos mensajes, videos, memes, pequeños videitos, burlándose y calumniándose sobre otras personas, cuando de verdad no es. Hace poco, anoche me escribió un amigo y me dijo: ¿saben qué? Acá en Japón, acá en Perú están diciendo que tú has muerto. O sea, yo, Pastor Miguel, has muerto. Y ha llegado eso en Japón. No sé cómo se enteraron y estaban diciendo que Pastor Miguel había muerto.
Y fíjate los rumores que hay, ¿no? Y entonces él me habló y me contó eso. Entonces, antes de actuar, pensar, orar. Antes de actuar tenemos que pensar, orar, escuchar, meditar y luego actuar. Tercera manera de cómo guardar la unidad en el Evangelio. Se requiere firmeza. Miren lo que dice versículos 3 al 5 en mi versión. Sin embargo, está hablando Pablo, ellos, los apóstoles, me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para expiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Felizmente, para ustedes, este versículo 5. Felizmente los apóstoles, columnas de la iglesia, del grupo más selecto de los 12 discípulos, apoyaron la evidencia de que el apóstol Pablo era un buen creyente, que tenía la buena doctrina, que no era diferente a lo que los discípulos primeros habían aprendido, que de lo que el apóstol Pablo tenía, era igual, y que el apóstol Pablo no había metido sus creencias de su trasfondo del judaísmo, del farisaísmo a ellos. Era un evangelio puro. Y entonces el apóstol Pablo recibió respaldo y no estaban equivocados. Y como resultado o evidencia, no le exigieron a su compañero Tito que lo circuncidara. No le reprocharon porque no lo han circuncidado, nada. Entonces tenía respaldo espiritual de fondo de estos líderes espirituales. Y entonces, de todos modos, Pablo, Bernabé y Tito, cuando fueron a Jerusalén, aunque ellos eran creyentes de la segunda generación, podemos decir, ¿no? Nuevos, a comparación de los discípulos. Entonces, hablando con los grandes líderes, los antiguos, los que vieron a Jesucristo, fueron testigos, fueron los llamados, presenciaron su muerte y eran testigos de su resurrección. Y entonces, pero ellos están dispuestos a no ceder. Y entonces hay que tener claro, ¿no? Que no hay que, o sea, ellos fueron a hablar con ellos, pero tenían la plena convicción, no iban a ser movidos de sus convicciones, por más que fuesen apóstoles, por más que ellos pudieran ser hasta inclusive ángeles, que les iba a dar unas nuevas revelaciones. Pablo no se iba a mover porque él recibió enseñanza directamente de Jesucristo. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. O sea, si bien ellos eran los paladines, las columnas de la iglesia, él tenía la firmeza que yo voy a mantener firme. Esto es lo que he aprendido directamente de Dios y esto debe de ser. Y aunque ellas sean los mismos apóstoles, porque Dios no tiene predilección, decía así. Gálatas 1:8, mira lo que dice el apóstol Pablo, capítulo anterior, que incluso si hubiera un ángel que le anunciara otra cosa, no iba a creer. Mira la firmeza que tenía el apóstol Pablo. Aunque fuera un ángel que dijera, no iba a moverse porque esa era la enseñanza que Cristo mismo dio. Hoy en día han aparecido en nuestra historia, en estos siglos pasados, ¿no? Estos decenios, gente que ha tenido revelaciones especiales, diferentes, que han desviado las enseñanzas de la doctrina de Dios. Por ejemplo, los mormones. Dice que un ángel Moroni le reveló y hizo una nueva traducción de la Biblia y se formó el mormonismo, ¿no? Y él era un creyente, Joseph. Luego el Islam, Mahoma, dice que recibió una visión del ángel Gabriel, ¿no? Y entonces tuvo nueva revelación. El adventismo, Ellen White, esta mujer
que el fundador del adventismo dijo que tuvo una revelación que Cristo ya iba a venir por segunda vez. Dijo que iba a venir el 22 de octubre de 1844, cosa que no pasó. Hizo una segunda profecía y tampoco ocurrió. Pero yo no sé por qué hay seguidores que siguen creyendo en Elena White, en el adventismo. Para no ir muy lejos, ¿no? Había otro pastor que no fue ordenado por ninguna organización, solito se autodenominaba pastor, es el pastor Harold Camping, si no mal no recuerdo ya falleció. Él el año 2011, meses antes, él había dicho que el 21 de octubre de 2011 iba a ser el fin del mundo, según sus cálculos, según las revelaciones que Dios le había dado, que iba a ver el fin del mundo. Vendió sus cosas, entonces mucha gente que creyó, tenía muchas estaciones radiales donde predicaba su mensaje, muchos hablaban del fin del mundo, y llegó y no llegó el fin del mundo. Estamos hoy día 2020 y no ha llegado el fin del mundo. Pablo lo tenía claro, ni ángeles, ni personas reputadas porque tengan radios, iglesias grandes, mucho dinero, programas de televisión, etcétera, etcétera. Igualito, la revelación solamente viene de Jesucristo mismo. Pablo recibió enseñanza directa de Jesucristo por revelación y sus enseñanzas no se contradicen con lo de los primeros discípulos y ahora ellos eran llamados. Él se mantuvo firme. Así que, hermanos, tengamos presente, ¿no?, el lema de nuestra iglesia de este año, que está basada en Colosenses capítulo 2, versículo 7, arraigados y solidificados en Él, o sea, en Jesucristo, y confirmados en la fe. Colosenses 2, 7. Voy a repetirlo de nuevo. Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. Gracias a Dios que nuestro fundamento es la fe. En la fe está en Jesucristo, que es por la gracia y no por la ley ni las obras. Ese es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento, es nuestra roca firme y nadie nos va a mover de eso. El cuarto manera como podemos guardar la unidad del Evangelio, se requiere autoridad espiritual. Para mantener la unidad del Evangelio no es así nomás. Se requiere tener autoridad espiritual. Y el apóstol Pablo, que tenía ese conflicto que había escuchado en Europa, ¿no?, y también estaba entrando a Jerusalén, se requería para mantener la unidad, guardar la unidad del Evangelio, autoridad espiritual. Y vamos a ver varios más textos. Capítulo 1, versículo 1 dice, el apóstol Pablo dice, yo, apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien lo levantó a Jesucristo de los muertos. Mira qué tal autoridad. Cristo mismo lo había llamado, ungido, para ser apóstol. No era el club de los apóstoles, el grupo de los líderes, no. Dice, después fui a Jerusalén porque Dios me lo reveló que debía hacerlo. Fíjense, sus convicciones no eran reacción, me ha ofendido, esto que lo otro, no, organizacional, no. Dios me había guiado, me reveló que debía hacerlo. Versículo 6 del capítulo 2:6 dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. En otras palabras, sus enseñanzas no iban en contradicción, iban en armonía, en sintonía con las enseñanzas de los discípulos, de los apóstoles. Así que tenía ese respaldo espiritual. No es un hereje, sus enseñanzas son igual que las nuestras. Y tenía buen testimonio. Ellos comprendieron, versículo 2:7, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro su responsabilidad de predicar a los judíos. Mira, entendieron de que lo que él estaba predicando a los gentiles, o sea, a los no judíos, que venía de Dios, y tenían respaldo de los líderes, y que estaba bien, que provenía de Dios. Fíjense el versículo 8 ahora. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, el apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, el apóstol. Así es que no es que era un poder más que otro, escalas, nivel, ¿no? El mismo Dios que había llamado y le dio a Pedro a predicar a los judíos,
Era en la misma autoridad, el mismo poder, también lo tenía el apóstol Pablo. No era ni más ni menos, la misma autoridad. La otra cosa, eh, y fíjate el versículo 9 dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras nos continuaban su tarea. O sea, esta autoridad venía directamente de Dios y respaldada por sus autoridades espirituales, los apóstoles, los pilares, las columnas de la iglesia. Así que lo que aprendemos aquí, entonces la autoridad espiritual viene de Dios en respaldo con otros líderes reconocidos espiritualmente. Los líderes debemos estar entonces enraizados, no podemos irnos, como dice, a la libre. Queremos mandarnos a hacer cosas aquí, tenemos el respaldo del pastor, de los líderes, de mis consejeros, de mis pastores, de nuestra organización. Mis enseñanzas están corroboradas, respaldadas por líderes espirituales y también por nuestro testimonio. Mi enseñanza coincide con lo que dice nuestros líderes, la palabra de Dios. Necesitamos tener esa autoridad espiritual. Queremos hacer tal o cual, Dios nos está guiando a hacer eso. Vamos a terminar nuestro último punto. El último punto, guardando la unidad, se requiere no descuidarnos de las tareas ministeriales. Versículo 9, la segunda parte dice, nos animaron los apóstoles, ¿no? Estos apóstoles de Jerusalén, los discípulos de Jesucristo, nos animaron a seguir predicando a los gentiles, mientras ellos continuaban la tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Mantener la unidad en el ministerio, no simplemente que todos estamos igualitos, todos hacemos la misma cosa. La iglesia primitiva, como Jesucristo instituyó, ¿no? Cuando les habló, ¿no? Y de ser discípulos, ¿no? Y el día que él ascendió a los cielos dijo, teníamos que ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenían que ser testigos, no hacerla de testigos, sino ser. Y entonces empezar por Jerusalén. Ellos estaban ahí muy entretenidos con Jerusalén, evangelizando a la gente de ahí, porque ahí se empezó el cristianismo. Si bien el cristianismo empezó más desde Galilea, ¿verdad? Pero ahí Jesucristo, donde murió, le llamamos como la cuna del cristianismo. Y entonces ellos estaban dedicados a evangelizar a los judíos, pero no estaban en contra de lo que hicieron, así que no estamos hablando de una homogeneidad, solo es como hoy día nuestra iglesia china, se fundó para evangelizar a los creyentes, a la comunidad china, pero chinos, a los no chinos y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ahora evangelizar a la gente que habla español, a la gente de grupos quechuas, a otros grupos étnicos. Hemos ayudado a los chipivos, a la gente que habla quechua, con apoyo económico, viajes misioneros. Eso tenemos que hacer. Y entonces se le animó, ellos decían, ellos están haciendo con los judíos, nosotros estamos haciendo, y ustedes pueden hacerlo con los gentiles. O sea, no debemos descuidar nuestras tareas ministeriales, que pueden ser variadas. Nosotros con los judíos, ustedes con los gentiles, nosotros haciendo obras, y fíjense, dice, y no descuiden de ayudar a los necesitados, a los pobres. O sea, que la obra no solamente de asuntos doctrinales, si hay que circuncidarse y no circuncidar, hay que cumplir estos ritos, o sea, no descuidar, no estar simplemente en esas tareas de tipo de formas, que también era de fondo, obviamente, que la salvación al fin y al cabo se iba a convertir por obras, era de forma y de fondo, las dos cosas se habían entremezclado, y a veces esas discusiones distraen y detienen la obra de Dios, y acá nos dice que siguen haciendo la obra de los pobres, siguen ayudando, o sea, guardando la unidad del Evangelio. ¿Cómo se logra? No descuidando nuestras tareas
naturales de la iglesia, que es predicar el evangelio, cada uno en nuestra iglesia china, a los chinos, los descendientes chinos, peruanos, a la gente de Pueblo Libre, a la gente de San Borja, a la gente de Lima y de Perú. Ese es nuestro entorno inmediato. Y no debemos descuidarnos en discusiones infructíferas. Y en este tiempo de pandemia debemos seguir ayudando, no estoy hablando de doctrina, etcétera, sino también de una manera concreta, ayudando materialmente, socialmente, orando por los enfermos, ayudando materialmente al que necesita de la comida. Eso es lo que necesitamos hoy en día, seguir haciéndolo. De esa manera guardaremos la unidad del Evangelio. Y repaso los 5 puntos. Guardando la unidad del Evangelio. ¿Cómo lo guardamos? Se requiere dirección de Dios. Segundo, se requiere la sabiduría de Dios. Se requiere firmeza. Se requiere autoridad espiritual. Y finalmente se requiere no descuidarnos de las tareas propias del ministerial. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Querido Padre Celestial, hoy estamos acá reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que a pesar de la distancia que tenemos físicamente, podamos mantener la unidad en la fe. Que no nos distraigamos y seamos engañados por mucha propaganda y otras enseñanzas y doctrinas ajenas y diferentes a tu palabra. Tu palabra es una, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres un solo camino. No hay muchas maneras, no hay muchas formas. Y no es por obras, es por gracia. Solamente creyendo en ti como nuestro Señor y Salvador. Bendice cada uno de mis hermanos y a cada uno de los que nos escuchan. En el nombre precioso de Jesucristo rogamos así. Amén. Qué bueno, después de tener este tiempo de poder cantar al Señor, de poder escuchar la palabra, y ahora también es parte de nuestra adoración al Señor entregarle nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Usted no va a tener que ir al templo para entregar su ofrenda o su diezmo. Ahí hay una cuenta bancaria del BCP donde usted pueda depositar su ofrenda, su diezmo, y de tal manera que pueda bendecir a la iglesia, a los ministerios y poder seguir contribuyendo para la extensión del reino de los cielos. Vamos a orar antes de poder entregar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, Señor, que no demos con tristeza, sino con alegría. Sí, Señor, que debemos separar con anticipación, Señor, para que llegado el día no tengamos que recién preocuparnos, Señor. Padre, dice tu palabra que todo lo que te podemos dar es que lo hemos recibido de ti. Señor, bendice esta ofrenda, estos diezmos que te entregamos a ti. Gracias por bendecirnos, por proveernos, por sustentarnos, Señor. Y como dice David, Señor, una vez más lo decimos, de lo que hemos recibido, Señor, te lo entregamos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora quiero animarles, mis queridos hermanos. Tenemos reuniones de grupos. Los días jueves se reúnen las mujeres. Ustedes pueden participar ahí, las esposas, las hijas pueden participar. Ahí está la dirección, está en el Facebook para que usted pueda anotarse si quiere participar. También tenemos un tiempo con los varones los días viernes a las 8:30 de la noche. Usted puede participar con nosotros. Y los días sábados estamos apoyando a los matrimonios y estamos llevando una serie, cómo solucionar las crisis en el matrimonio. Todo matrimonio siempre tiene dificultades y algunos necesitan ayuda para resolver. Es oportuno para este tiempo. Si quieres tú participar, simplemente escríbenos para mandarte la invitación por la plataforma Zoom. Muy bien, quiero animarles a cada uno de ustedes a seguir confiando en el Señor, a seguir sirviendo al Señor. No todo el tiempo vamos a estar encerrados. Va a llegar el día donde vamos a tener que salir, pero como cristianos no vamos a salir para divertirnos afuera, sino para llevar el Evangelio a otras personas. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.
一些。